Un recorte, ¿eh? Usted recuerda cuando éramos chicos, bueno, aquellos que estamos cerca de la cincuentena, y leíamos esa serie de libros que se llama Elige tu propia aventura. Bueno, yo le voy a proponer uno de tantos caminos, ¿no? Uno lo va recorriendo, va haciendo una especie de vector que sirve para mostrar un recorte de la realidad. Y me interesa este fin de semana particularmente una noticia que uno podría considerar que tiene un carácter técnico, pero que fíjese que también pesa y mucho en términos de la expectativa que tenemos todos en función de lo social y de lo económico y de lo importante que va a ser esto en la discusión electoral. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario anunció este fin de semana, anunció en rigor a través de fuentes oficiales del gobierno argentino y próximamente lo hará seguramente entre el lunes y martes en términos oficiales, lo que va a ser una especie de reacomodamiento de la pauta de reservas dentro del acuerdo con el organismo. Es decir, la Argentina debe cumplir hoy por hoy, en forma trimestral, no solamente la meta de reservas, la cantidad de dólares que tiene que acumular el Banco Central, sino también la política monetaria por un lado y fiscal por el otro. El gasto público y por otro lado la asistencia del Banco Central al Tesoro, la cantidad de pesos que se emiten para financiar el gasto del Tesoro Nacional. Eso es lo que mide, en términos generales, por supuesto, que mide mucho más el Fondo Monetario Internacional de la Argentina. Y en el marco de eso se venía especulando porque, por supuesto, producto de la sequía por un lado, producto también de lo que es el impacto de la guerra en Ucrania en el precio de la energía por otro, bueno, había determinado tipo de metas que tenía que cumplir la Argentina y que se veía que le iba a costar. En todo caso, que se iba a tener que pedir una especie de waiver, que es un perdón dentro y en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué anunciaron las fuentes del Ministerio de Economía este fin de semana y que veremos el anuncio oficial en las próximas horas? Bueno, que el Fondo Monetario, no la Argentina, sino el propio Fondo Monetario le dice a la Argentina, miren, sentémonos de nuevo, vamos a tratar de pautar un nivel de reservas que ustedes deben cumplir en función de ¿qué? De todos los problemas que están teniendo. ¿Por qué? Porque las causas son exógenas, no tienen que ver con la Argentina, sino que tienen que ver con un fenómeno climático, la sequía. Y en función de esto, los últimos datos, de las últimas horas, por supuesto, también, que se calcula que van a ser unos 10.000 millones de dólares menos en la liquidación, pueden ser más también, en términos del impacto que ha tenido y que va a tener la sequía de aquí en adelante, las exportaciones de trigo, por ejemplo, en este momento. Además, también hay que sumarle otro componente, como yo decía, el precio de la energía. Todo esto lo que está haciendo es generando un movimiento bastante importante hacia adentro del Frente de Todos, hacia adentro del Gobierno Nacional. Se están tomando medidas de distinto tipo, de distinta naturaleza. Yo quiero pedirle al señor director a ver si tenemos una de las medidas que ha tomado en las últimas horas el gobierno de la provincia de Buenos Aires. A ver, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, que anunció un paquete realmente importantísimo de asistencia a todo lo que es el sector del agro. Y esto demuestra también el grado de importancia que le está dando el gobierno argentino a tratar de superar los problemas, que ya son muchísimos, que está enfrentando el campo. Son créditos especiales en este caso que está anunciando el gobernador de la provincia de Buenos Aires para acompañar a las y los productores bonaerenses afectados por la sequía y que ya superan los 5.000 millones de pesos. Bueno, pone allí el banco que se utiliza, el Banco Provincia, y casi 1.000 productores a los cuales ya se los está asistiendo y por supuesto la idea es seguirlos asistiendo de aquí en adelante. Esto muestra la magnitud, ¿no? Que muchas veces se soslaya del impacto que está teniendo la sequía y cómo está afectando al sector productivo de la provincia de Buenos Aires. Hay algunas otras cuestiones que a mí me interesa también remarcar esta noche. La primera, el anuncio que hace el Fondo Monetario. El Fondo Monetario lo que le dice al gobierno argentino es, señores, vamos a sentarnos nuevamente para tratar de definir un número que ustedes puedan cumplir en función de lo que estamos comentando, el impacto que ha tenido la guerra por un lado y también la sequía por otro. Y acá el dato, creo yo que es importante, es este. Nos preguntamos, ¿por qué lo hace el Fondo Monetario? Porque esto no es común. Esto es casi inédito en términos de la política del organismo que conduce Cristalina Georgieva. ¿Por qué lo hace? Lo hace para que el gobierno argentino siga aplicando y siga tratando de conseguir las otras dos metas que se evalúan en forma trimestral, para que el gobierno argentino siga haciendo alguna especie de recorte en términos del gasto público y también de recorte en términos de la emisión monetaria de lo que le gira el Banco Central al Tesoro. Uno podría preguntárselo. Pero también hay otra definición
y vamos a volver a este tema en instantes nada más, que a mí me parece relevante marcar, y es esta. El Fondo Monetario, algo que pasó desapercibido y que para la Argentina puede ser muy importante, ayer solicitó la conformación de lo que se va a llamar una mesa de deuda soberana. Una mesa de deuda soberana, una mesa que va a tratar las problemáticas de la deuda, no solo, uno entiende, para los países centrales, y nos preguntamos, sino también para la Argentina. Es decir, esto es inédito también. El Fondo Monetario quiere sentar a los acreedores y a quienes tienen la deuda emitida. Estoy pensando en países que tienen mucha deuda en función de su Producto Bruto, puede ser Portugal, puede ser Italia, hay muchos otros países que tienen mucha deuda en este momento emitida y que en función de la recesión global, algo que se estaba discutiendo allí en el último encuentro del G20 esta semana en Bangalore, en la India, en función de lo que es la expectativa de que va a haber recesión en el mundo, bueno, por supuesto a los países les va a costar mucho más tener recursos para pagar esa deuda. Y entonces el Fondo Monetario casi por primera vez sale a decir, bueno, a ver, hay que sentarse a renegociar las deudas. ¿De qué? De los países en general. ¿Por qué? Bueno, lo que no está dicho es porque pueden tener una crisis de deuda y eso va a ser un impacto en términos financieros enorme, ¿no? La pregunta es, ¿la Argentina puede sentarse en esa mesa? ¿La Argentina puede aprovechar, entre comillas lo digo por supuesto, debido a la alta deuda que tiene nuestro país, puede sentarse en esa mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional de por medio a renegociar lo que es su deuda? Con un detalle que no es menor, que es que el acreedor en este caso es el propio Fondo Monetario. Es decir, que no solamente el Fondo Monetario en este caso actuaría de intermediario, sino que además está también sentado del otro lado. Es decir, que uno tendría que entender que quizás hacia adelante, en un futuro cercano, la Argentina podría renegociar todas las condiciones del acuerdo que hoy tiene vigente con el Fondo Monetario y que la verdad que pesan y mucho. Atado a esto y por último, quiero preguntarle, o en todo caso insistirle, porque la verdad que la pregunta la hacemos permanentemente, en que el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario. ¿Por qué? Porque el fondo lo que te pide es, ajustame el tipo de cambio, no lo dejes retrasar contra la inflación. Ahí tenés ya un componente inflacionario. Ajustame los subsidios a las tarifas de servicios públicos, es decir, subí las tarifas para bajar los subsidios. Es decir, ahí tenés otro componente que también es inflacionario porque suben los costos de producción a nivel país, porque la energía es un insumo básico de cualquier economía productiva. Y a partir de allí hay muchas otras cuestiones que hacen también que el impacto del acuerdo con el Fondo Monetario tenga y sume más inflación en la economía argentina. Entonces, hay una pregunta que hay que hacerse, es esta. ¿Cómo va a actuar la Argentina y cómo va a actuar el Fondo Monetario teniendo en cuenta que la Argentina ya está entrando en un escenario que se denomina destanflación? Es decir, estancamiento económico, hay que ver si esto no se transforma en una recesión económica pronto, pero por ahora es estancamiento económico y alta inflación, ¿no? Que es un escenario realmente malo para cualquier economía del mundo y también, por supuesto, para la Argentina. Eso es lo que cabría preguntarse. Ahora bien, quiero proponerle algo. Quiero proponerle que tiremos del piolín que habíamos dejado extendido la última semana. ¿Qué pasa con las propuestas? ¿Qué pasa con las elecciones? ¿Cuáles son las ideas que están en danza en este momento? ¿Cuáles son los candidatos, los equipos económicos, los cuadros en general que van a conformar el futuro gobierno? ¿Usted los conoce? ¿Usted conoce las ideas? ¿Qué nivel de discusión estamos teniendo en este momento? ¿Cuáles son las propuestas para salir de la delicada situación? Que la Argentina crece, ahora ya está entrando en un estancamiento económico, pero al mismo tiempo tratar de, en todo caso, mitigar lo que puede llegar a ser el impacto futuro de esa potencial recesión, toda vez que el Fondo Monetario incluso recomienda subir cada vez más las tasas de interés y eso enfría la economía y por otro lado genera inflación. Y entonces surgen algunos mensajes interesantes. Por ejemplo, lo que subió hace instantes nada más Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, vinculado a algo que ella misma había mencionado y que tiene que ver con esto que yo le decía. A ver, la vemos. Despersonalizando la discusión, abandonando la competencia de agravios y poniendo ideas, programas y fundamentalmente la responsabilidad. ¿Desde dónde habla cada uno? Porque uno escucha muchas veces discursos, expresiones, valoraciones de gente que ha tenido la oportunidad de gobernar la República Argentina por el voto popular y han fracasado estrepitosamente. Esto no los convierte en parias de la política o que no puedan opinar. Pero por favor,
humildad y reconocimiento desde el lugar desde donde se opina, porque la historia lo merece y los argentinos también. La calidad institucional no solo es responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad también de la oposición. Y en el sector privado también esa calidad institucional se expresa en sus empresarios, en sus dirigentes sociales, en las empresas periodísticas. Calidad institucional en todos los mostradores y a todas las puntas, no de un solo lado. Esto es lo que significa la profundización de ese Estado democrático y constitucional. Bueno, muy interesante, ¿eh? No hace falta que lo diga yo, porque da de lleno en lo que es una falencia que tiene en este momento la coyuntura política, social y económica en la Argentina, que es la discusión de ideas y las propuestas. Implicaría, por supuesto, alguna especie de autocrítica de quienes están al frente del gobierno en este momento y sobre todo quienes definen las políticas que se están aplicando. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente una propuesta para superar un problema significa que ese problema no se superó, por lo menos en la gestión y en lo que va de esa gestión. Entonces, interesante también en vistas de que se van a inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso esta semana. Veremos cuál es el planteo que hace el presidente de la Nación, Alberto Fernández, alguien que potencialmente podría ser precandidato nuevamente. Y la pregunta del millón creo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es la plataforma electoral? ¿Cuáles son también las propuestas que vienen de la oposición política? Si no está especulando muchas veces la oposición política, hablando de una bomba que va a explotar en determinado momento, y quizás allí subyace una de las grandes falencias que tiene la oposición, que es que hasta ahora al menos no ha presentado ningún tipo de propuesta concreta que permita ser discutida, que permita ser evaluada, que en todo caso el electorado decida qué es lo que quiere hacer. Y hasta ahora no hemos visto nada, ni por Larreta, ni por Bullrich, ni por quien se supone que son, en principio, los precandidatos que tiene la oposición política. Tampoco por el oficialismo. Tampoco por el oficialismo. Y este también es un detalle que no es menor realmente. Vinculado con esto, y para terminar, la especulación que muchas veces se hace en función de los factores que son exógenos. Yo le hablaba de la sequía por un lado, pero también del impacto de la guerra. Algo que el gobierno argentino venía hablando con el Fondo Monetario Internacional, le venía diciendo, me tenés que reconocer el impacto de la guerra, porque si no, no me podés pedir que haga el ajuste que está dentro del acuerdo que firmó en su momento el exministro Martín Guzmán. Y en función de eso, muchas veces las acciones de la oposición política tratando de sacar una ventaja, una pequeña diferencia en términos del capital político, pero soslayando, pero escondiendo que realmente es una problemática a nivel global. A ver, vamos a ver un pequeño informe, 1 minuto dura, y ya lo discutimos con las y los caníbales. Quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. En la plaza de San Amaro de Madrid, decenas de carritos de la compra vacíos esperan su turno en las conocidas como colas del hambre. Argentina no es un país normal. Están solicitando ayuda alimentaria a personas de clase media, parejas jóvenes, también inmigrantes recién llegados que nunca antes habían solicitado alimentos. En Argentina, acá, se vive mal. La cola para entrar en la cocina comunitaria se alarga cada día que pasa. En Londres, la pobreza no para de crecer. La Argentina está todo ha caído 3 escalones. Bandejas de carne protegidas con sistemas antirrobo. Esto sucede en el Reino Unido, donde los robos de alimentos se han disparado, alimentados por una inflación galopante. Yo lo he definido como Berretalandia. Una vez a la semana, y a pesar de las bajas temperaturas del invierno de París, estos jóvenes aguardan en una cola que, como vemos, da la vuelta a una manzana completa. Algunos pasan horas en la calle y todos aguardan a que aquí dentro los voluntarios acaben de preparar esta mesa de reparto. No voy a vivir en Argenzuela, no. Con los precios por las nubes, la clase media en Alemania busca cómo sobrevivir. Las casas de empeño se han convertido en una solución de urgencia. Es demasiado, ya no puedes permitirte nada, ir al supermercado es un desastre. A la gente hay que decirle siempre la verdad. Y la verdad dice que este país es absolutamente inviable.